les proponemos es precisamente el COVID-19 y esta emergencia sanitaria que estamos teniendo con COVID-19. El tema fundamental son los riesgos y el autocuidado en los escenarios de interacción socioespacial. Lo que les digo, cuando uno, o sea, poniéndolos, siempre nosotros vamos a estar hablándoles a ustedes, permitiéndoles que se muevan entre dos roles, el rol de investigador y el rol de comunidad participante. Entonces, en este momento hablándoles como investigadores o como mediadores de ese proceso de gestión participativa del territorio, hay algo muy claro y es que primero debemos tener una especie de conocimiento de ese territorio en el que vamos a empezar a hacer pues la gestión participativa, ¿no? No podemos llegar completamente a ciegas, finalmente pues como personas que somos, como sujetos que somos, pues tenemos motivaciones particulares que hacen que nos interesemos en ir a trabajar en una o en otro territorio, ¿cierto? Ya sea porque vivimos ahí, porque tenemos lazos comunitarios en ese territorio, o porque estudiamos o trabajamos ahí, o porque es el territorio de mi familia, de la tradición o de mi infancia. Bueno, entonces, en ese sentido siempre es bueno que cuando ustedes vayan a empezar a hacer este proceso de gestión del territorio, igual se hayan acercado a él previamente, que hayan generado una especie de diagnóstico de ese territorio, que ustedes tengan una idea de qué quisieran, de cuál sería como la manera de acercarse a ese territorio, cuáles pueden ser como las problemáticas iniciales, si bien ustedes, pues la idea cuando hablamos de que sea participativo no es venir a imponerle a la comunidad lo que yo creo que tienen que arreglar. Sí es bueno que se haga pues que como investigadores ustedes puedan tener la posibilidad de decir, yo considero que estas de pronto son aquellas problemáticas como, o esta, en el caso de que les estamos presentando hoy, una puntual, es una problemática que afecta a este territorio. Como yo les comentaba, sobre todo para los que acaban de ingresar, como nosotros, Nicolás y yo, no conocemos el territorio específico del cual proviene cada uno de ustedes, pero sí conocemos una situación problemática que nos afecta a todos y que hace tal vez ese territorio común, que es el COVID, pues por eso planteamos precisamente esta situación para poder trabajar con los que estamos en este momento compartiendo este taller, que seríamos pues la comunidad en general. ¿Listo? Cuando nosotros pensamos en quiénes son los que están involucrados en el territorio y en esa gestión participativa, tal vez pensamos que son las personas que viven ahí, o sea, lo primero que se nos ocurre, y eso es lo que llamamos comunidad, pero igual vale la pena aclarar en este instante que son muchos entes, ¿no? O muchas otras comunidades. La comunidad, por ejemplo, que hace presencia desde lo académico, las empresas que tienen otro tipo de presencia en ese territorio que pueden generar impactos positivos o negativos, las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, ¿cierto? Y por supuesto, pues los habitantes. Entonces, hoy voy a hablar como de somos una comunidad, independientemente de que digamos, nos enmarquemos o no en alguno de esos roles que les acabo de nombrar, pero que cuando hagamos la gestión participativa del territorio sí tenemos que tener en cuenta, porque la participación pues no es solamente tomar un sector, sino es involucrarlos todos. ¿Qué les voy a pedir entonces? Vamos entonces ahora a cambiar el rol. Listo. Dejemos la parte de investigador y qué es lo que tenemos que hacer de manera previa para poder acercarnos al territorio. Y ahora les voy a pedir que por favor pues asuman el rol de comunidad. Y en este momento entonces yo voy a ser pues esa mediadora, más que la investigadora, es la mediadora entre las diferentes personas que participan en el territorio que pueden gestionarlo. Lo que probablemente pues ya habrán hecho ustedes en su desarrollo profesional o laboral, o que harán después de tomar estos talleres y ojalá pues el diplomado. Listo, entonces, para hacer eso, lo primero que quiero pedirles es que observen esta imagen que les estoy compartiendo. No solamente que la observen como, valga la redundancia, observadores externos, sino que
se sitúen en este tema, digamos, al que hace alusión la fotografía, que es como el tema de la movilidad. Que cada uno de ustedes piense, acuérdense que estamos hablando en el marco del COVID-19, de los riesgos que tiene, pues de los riesgos de contagio y del autocuidado. Eso es lo más importante. En ese marco del COVID-19, de los riesgos y del contagio, ¿cómo ha sido la movilidad de cada uno? ¿Se ve o no se ve representado en esta imagen? ¿O la movilidad de cada uno pues no ha implicado, dependiendo del territorio en el cual esté, realmente desplazamientos grandes? ¿Ha sido desplazamientos, como en el caso de esta fotografía, personales? ¿O son desplazamientos que han involucrado usar transportes masivos? Quiero que cada uno piense en eso, más que, o sea, que se sitúe, como si ustedes utilizan, por ejemplo, la bicicleta, que piensen en sus recorridos en bicicleta. Si no, entonces cada uno se va a situar en la manera en la que se moviliza. ¿Listo? Esta fotografía realmente, más que cumplir con o tener el objetivo de que ustedes hagan un análisis de la imagen, es más que ustedes se sitúen en la situación, que evoquen su propia movilidad, sus propias rutas. Les voy a dejar 5 segunditos que revisen la imagen sin que yo hable para no interrumpirles. Y ahora, con el fin de que precisamente empecemos a mirar cómo gestionar ese territorio en relación con el riesgo y el autocuidado referente al COVID, les voy a pedir que me respondan, participen, todos por favor, respondiendo una pregunta alusiva a esa reflexión que acabamos de hacer en slido.com. ¿Qué tienen que hacer entonces? Por favor, miren, Nico acaba de enviarles por el chat un enlace. Entonces, ingresen por favor al link que él les está enviando por el chat, www.slido, y con el código 45572 les va a aparecer una pregunta. Yo voy a volver a poner la imagen para que ustedes tengan la oportunidad de revisarla si necesitan hacerlo. Y esa primera pregunta dice: ¿qué hace falta para asegurar el autocuidado ante el COVID-19? Específicamente relacionado con el tema que les propusimos, con las reflexiones que ustedes acaban de hacer frente a esa movilidad. ¿Qué hace falta para asegurar el autocuidado en el COVID-19? No hay respuestas mejores, no hay respuestas más válidas que otras. Lo que ustedes, por favor, pues quieran responder. Listo, repito la pregunta por las personas de pronto que se están ingresando hasta ahora. Vamos a ir a Slido, código 45572. Es importante que lo hagan pues todos, porque esa es la intención de este taller cualitativo, que realmente podamos todos tener la oportunidad de participar. No te preocupes, Valeria, si tienes mala conexión, no hay problema. Igual, pues no es que estemos revisando que se conecten o no, sino que nos gustaría mucho que realmente lo pudieran hacer, que nos pudieran dar su opinión. Listo, cuando tenga unas 15 respuestas, pues seguimos adelante igual. Digamos que es pues igual una comunidad ya es pues con más de, no sé, de 5 podríamos decir. Si tenemos un par de líderes en la comunidad,
Con esos dos líderes se trabaja. Si no hay como tal una comunidad unida, pertenecemos a dos personas que se movilizan, que están interactuando, que tienen ganas de hacer, pues con ellos se empieza, no hay problema. Listo, tenemos 18 respuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Por favor, tenemos 18 respuestas, entonces vamos a compartir ya las respuestas acá. Perfecto. Listo. Ay, perdón un momento. Vuelvan a... listo. Vuelvan a mi pantalla, por favor, a donde están, a Zoom, quiero decir. ¿Qué hace falta para asegurar el autocuidado ante el COVID? Listo. La comunidad, que son ustedes en este momento, ha presentado varias respuestas, entre las que, si ustedes se dan cuenta, en esta nube de palabras sobresalen responsabilidad y más conciencia. Más conciencia. ¿Qué aparece? Sigue moviéndose, sigue transformándose. Dice conciencia nuevamente, entonces la vamos a unir, más conciencia y conciencia, disciplina y conciencia. Creo que conciencia es una palabra que está sobresaliendo bastante, ¿no? Conocer mejor el problema. Interesante. Porque conocer mejor el problema puede depender de muchas cosas, ¿no? El origen del desconocimiento puede provenir, no sé, de ausencia o sea, no solo que alguien, por ejemplo, no se esté informando porque no quiera, sino pues de tal vez ausencia de herramientas adecuadas para conocer el problema. Listo. Renta básica es otra palabra que aparece grande. No significa que las otras no sean importantes, que no tengan también pues visibilidad, claro, que no tengan, que no sean válidas, que les decía, o que no expliquen como sentires profundos de la comunidad, sino que especialmente para facilitar ese proceso de gestión participativa del territorio, pues nos centramos en aquellas cosas que, por ejemplo, en aquellos elementos que la comunidad identifica que tienen pues mayor relevancia o que tienen mayor incidencia, ¿no? Y por eso esta nube de palabras nos sirve para eso. Cuando nosotros hacemos, digamos que en este momento, esta podría ser una herramienta, esto de la nube de palabras, se puede utilizar para tomar, por ejemplo, los datos de encuestas, los datos de entrevistas, los datos de entrevistas a profundidad, o incluso a veces se pueden hacer, pues, algunos cuestionarios, y esas palabras que más sobresalen precisamente en esas nubes son las que nos muestran mayor incidencia y mayor importancia también para las comunidades. Bueno, conocer mejor el problema, conciencia, responsabilidad, renta básica, disciplina y conciencia. Voy a darle rápidamente una mirada a lo que está alrededor. Dicen por acá, vacunas, ¿cierto? Vacunas, sanidad. Entonces, o sea, estoy tratando de empezar a hacer, que es algo que tenemos que hacer también nosotros, conexiones, para encontrar, por ejemplo, temas grandes que también hacen parte de, o sea, que entre ellas, aunque sean palabras diferentes y dispersas, realmente se pueden agregar, se pueden volver conjuntos de unas temáticas pues que tienen mucha más relevancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre ellas, que se fortalecen entre ellas. Entonces está el asunto de las vacunas, espacios seguros, sanidad, no sé si seguridad social, ¿cierto? Abrir ventanas y no hablar, tal vez todo esto tiene que ver con la sanidad. No sé si ustedes están de acuerdo, me lo pueden decir por el chat. Creo que podríamos todo esto, estas palabras que pues podrían estar relacionadas también como con esa seguridad social, ¿no? Con la sanidad, con una seguridad social referente pues a la salud y a la sanidad, ¿cierto? ¿Qué más vemos por acá? Hablan mucho, aparece mucho la palabra seguras, entonces dicen movilidad segura. Ay, se me movió porque ya la había visto por aquí. Espacios seguros, ¿cierto? ¿Qué es para nosotros entonces aquello seguro? ¿Qué implicaría? De pronto ahí tendríamos que ir a mirar un poquito más. ¿Qué implica que sea seguro? Que por ejemplo, entonces podemos mirar lo que dicen aquí, que sean espacios
no sé, con mayor garantías. Hay varias, la palabra seguridad social, vuelvo y digo, creo que engloba esto de esta seguridad. Dice mayor nivel de pedagogía, entonces también está como con mayor nivel de pedagogía, conocer mejor el problema, cultura, entender el autocuidado, todo esto podría ser tal vez educación, ¿cierto? Educación para la sanidad precisamente, quizás. Está la renta básica, aquí dice renta básica, por acá está renta básica, nuevamente dice renta básica para no salir, renta mínima aparece aquí abajo, que la sociedad posea las garantías en salud, bueno, eso puede ser como seguridad social. Creo que la renta básica, cuando empezamos a revisar lo que cada uno ha dicho, pues también tiene bastante peso, ¿cierto? Bueno, y nuevamente aquí dice prevención social, información asertiva, tal vez todo eso lo podríamos meter dentro del conjunto de educación para la sanidad. ¿Qué es lo que quiero aquí? Como que ustedes se den cuenta que se puede hacer, y es que si somos 100 personas en este momento, no recuerdo, Nico, ¿sabes cuántos estamos conectados en este momento? Hola Natalia, en este momento tenemos 62 personas conectadas. Listo. Y tú y yo, entonces somos 64 personas conectadas, muy probablemente pues a esta pregunta tendríamos 64 opiniones distintas, pero eso no significa, o sea, 64 opiniones distintas, digamos, en detalle, pero que si nos damos cuenta podemos empezar a hacer conexiones y tener temáticas conjuntas que nos van a dar esa relevancia y esa prioridad de los temas que en conjunto realmente compartimos en el mismo territorio. Entonces, eso es como una de esas cuestiones importantes que hay que hacer en esta primera aproximación y en este diagnóstico, porque claro, como mediadores, como investigadores, digamos, investigadores que median en la comunidad en este proceso de gestión territorial, pues nosotros tenemos es que empezar a facilitar un poco más las cosas y a mirar cómo podemos esta información amplísima que hay siempre en los territorios, volverla un poquito más sintética para poderla realmente atacar y acotar, digámoslo así. Listo. Mil gracias. Vamos a, yo creo que ya listo, cerramos las preguntas de la oportunidad de responder esta pregunta. Tenemos más preguntas, entonces no se preocupen si no alcanzaron en esta oportunidad. Igual estos resultados los seguimos guardando para un ejercicio que viene más adelante. Y les muestro acá. Perfecto. Segundo escenario. Este es el segundo escenario que les quiero compartir. No quiero decir yo una palabra inicial, quiero que cada uno de ustedes piense cuál es la palabra que se le viene a la mente o el tema que se le viene a la mente cuando ve esta imagen. Porque pueden ser muchas situaciones dependiendo de la manera en la que yo analizo, veo, comparto esta situación, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ahí hay vendedores y compradores. Todos están usando el mismo espacio, pero lo están usando de manera distinta. Y eso precisamente nos habla de lo que es una comunidad en un territorio, ¿no? No todos tienen las mismas prácticas espaciales, ni todos tienen como la misma manera de percibir lo que está sucediendo en el territorio. Entonces, desde su particularidad, desde cómo ha sido su experiencia, quiero que también empiecen a pensar cuál es el rol que cada uno ha asumido relacionado con esta imagen dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que ha asumido? Puede que en mi comunidad, pues, dependiendo si yo voy a trabajar, precisamente si mi territorio es, por ejemplo, la plaza de mercado, que es como el mercado, que es el escenario, el espacio que les estamos mostrando, que es algo súper importante precisamente porque el territorio pues tiene esa dimensión, sí, social, pero fundamentalmente tiene una dimensión espacial, que es la que soporta todas las situaciones, las relaciones y las interacciones que se dan. En ese espacio yo voy a tener diferentes roles, ¿no? Y quizás aquí todos nosotros, en esta comunidad virtual que estamos en este momento trabajando, todos somos usuarios del espacio en términos de, no sé, de ser compradores, que vamos a abastecerlos, pero tal vez no.
Tal vez alguno tiene otro rol y pues es interesante que también desde ese rol, desde esa mirada, nos pueda comentar su percepción. Voy a volver a hacer lo mismo que hice ahorita. Les voy a dejar 5 segunditos para que no me escuchen a mí, sino que realmente se puedan centrar en los detalles de la imagen. Nuevamente vamos a ir a Slido. Espero que no hayan cerrado la pestaña. Se me olvidó decirles eso. Vamos a trabajar en cuatro oportunidades. Vamos a ir a Slido. Entonces, para que no cierren su pestaña en la que están ingresando el código. El código sí cambia más adelante, pero por ahora sigue siendo el mismo. Listo, yo les aviso. Entonces, van a volver a Slido, por favor. Si no habían ido en la primera vez y lo quieren hacer ahora, pues aquí está. Slido.com, código 45572. Ahí van a encontrar una segunda pregunta relacionada con esta imagen. La digo acá, para que vayan pensando, si quieren pensarla antes de ir a responder. Describe, partiendo del rol de cada uno, pero pensando en este espacio, describe los factores que aumentan el riesgo sanitario por COVID en el escenario que plantea la imagen. Describe los factores que aumentan el riesgo sanitario por COVID-19 en el escenario de la imagen. Bienvenido, Sergio, y bueno, no alcancé a ver el nombre del otro participante del taller. Estamos en este momento haciendo una actividad, interactuando en una actividad que estamos, ustedes están asumiendo, los participantes, el rol de comunidad virtual de un territorio común que vamos que estamos intentando pues empezar como a gestionar. Y estamos pidiéndoles que vayan a slido.com, código 45572, a responder una pregunta relacionada con esta imagen. Ay, Nico, ya tenemos 23, esto es de hace ratico, 30 respuestas, listo. Listo, 30 respuestas, entonces vamos a ir nuevamente, voy a regresar a compartirles la pantalla, entonces ustedes pueden ya ver la pantalla. Estoy compartiendo. Describe los factores que aumentan el riesgo sanitario por COVID-19 en el escenario planteado por la imagen. Esta era una pregunta pues mucho más abierta, ¿no? Digamos que tenía la posibilidad de que ustedes se expresaran con más caracteres, perdón. Entonces, exposición ambiental, el hambre, la necesidad de generar ingresos, claro. Si lo pensamos, por ejemplo, no solo desde el rol de consumidores, sino también del rol desde el trabajo, o sea, no solo del abastecimiento, sino también desde el trabajo formal o informal, pues podríamos pensar que la necesidad de generar ingresos y el hambre precisamente, pues pueden ser factores que afectan el COVID-19. Tenemos a 2 personas con el tapabocas abajo, y esto inevitablemente aumenta el riesgo. Momento. Falta de cubrebocas nuevamente. Listo. No alcanzo. A ver. Se evidencia la falta de elementos sanitarios en el ambiente. Quien escribió eso, me gustaría, por favor, que en el chat nos compartiera para esta persona, ¿qué son los elementos sanitarios?
porfa. La necesidad, ventilación. Yo pensaría que, por ejemplo, un elemento sanitario es la ventilación, pero quisiera ahondar en eso. Número de personas en el espacio, listo, claro, tampoco hay, no hay como suficiente distanciamiento, ¿no? Uso del tapabocas, fíjense que ustedes mismos, muchos me han escrito uso del tapabocas, es algo que ya vemos que es una tendencia. Uso inadecuado del tapabocas, falta de empatía y comprensión fragmentada de la garantía de derechos, mala distribución de información, aglomeración de personas, probable ausencia de medidas sanitarias. Tal vez esto de las medidas sanitarias puede estar relacionado con los elementos sanitarios en el ambiente, ¿cierto? Medidas y elementos sanitarios. Entonces, la primera persona que, la última creo que fue, no la había leído, falta de recursos y estrategias para adecuar el espacio para que el vendedor informal, se me fue, pueda ofrecer su servicio cumpliendo los protocolos. Entonces, falta de recursos y estrategias para adecuar el espacio. Tal vez esos recursos y estrategias también podrían estar involucrados en esto que creo que es una gran tendencia también y que es un tema que puede englobar otros, y es medidas y elementos sanitarios. Querer probar el producto y no llevarlo, cansancio de tapabocas, nuevamente, uso del tapabocas, espacios cerrados, proximidad, creo que eso también es algo que es algo que vemos que se repite, la aglomeración de personas, el distanciamiento y ventilación, ¿cierto? O sea, como las personas, que no hay un adecuado número de, un adecuado manejo de las personas que ingresen, hay como aglomeración, sobreocupamiento, lo dicen ustedes, egocentrismo, cercanía física, nuevamente, que cercanía física pues tendría que ver con esta aglomeración, ¿cierto? Yo aquí voy tomando apuntes de todo lo que ustedes están diciendo, porque ese finalmente pues es el trabajo que hace pues quien hace las veces de mediador en ese proceso de gestión colectiva del territorio. Dificultades para romper hábitos, exposición al virus sin máscara de protección, entonces tapabocas, insuficiente ventilación. Creo que la ventilación como tal, aunque puede ser una medida y un elemento sanitario específico, creo que está siendo tan recurrente que podría incluso tener su espacio, su lugar de manera independiente, ¿cierto? Entonces la ventilación. Y ahorita miramos cómo hacemos como una triangulación de todo esto. Carencia de empleo digno, hacinamiento, pobreza. Entonces creo que esa pobreza, la palabra pobreza nos une también. Esto de la necesidad, no utilizar bien el tapabocas, falta de distancia, distanciamiento, sí. Aglomeración y distanciamiento definitivamente creo que es la tendencia como que más se repite acá. Informalidad laboral, listo, no usar tapabocas, cultura, necesidad. Andrés Cristiano, el taller es de métodos cualitativos para la gestión participativa del territorio. Que la gestión participativa del territorio implica involucrar a todos los, digamos, los factores que hacen parte del territorio. El territorio entonces es lo espacial, lo social, lo temporal. Entonces, cuando hablamos de sistemas geográficos, pues por supuesto que tenemos que tener en cuenta las personas que están en el territorio, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Si te quedas hasta el final, te vas a dar cuenta hacia dónde vamos. Listo. Uso racional del espacio físico, distancias entre puestos. Perfecto, yo creo que esto ya está. Entonces, última participación, por favor, que les quiero pedir para que ya podamos ir avanzando. Este es el último escenario que les quiero mostrar. Entonces, en este escenario, pues básicamente la temática es la vivienda. Recuerden que la intención es que cada uno de ustedes, como nosotros, pues no tenemos un territorio definido, sino que es el que estamos compartiendo aquí como comunidad virtual, pues se sitúe también en su propia vivienda. Entonces, esta es
la temática acá es la vivienda y lo mismo, quiero que por favor analicen la situación, que ustedes también se sitúen en lo que es para ustedes, cómo puede vivir el COVID o cómo ha sido, pues porque igual estamos aún en pandemia, COVID-19 en sus viviendas, dentro de su la infraestructura de vivienda que cada uno tiene. Y pues que recuerden que el tema que estamos ahorita, el tema que nos convoca es riesgos y autocuidado frente al COVID-19. Estos 5 segundos para que observen la imagen y piensen también desde su propia realidad. Y nuevamente, ya ustedes conocen la dinámica, vamos a ir a Slido. Slido.com, código 45572. A la tercera pregunta dice, identifica qué aspectos constituyen mayor dificultad para enfrentar la situación descrita por la imagen, ¿cierto? Pero pues, ¿qué aspectos constituyen mayor dificultad para enfrentar el COVID-19 en la vivienda, en los espacios de vivienda? ¿No? Tal vez algunos de nosotros pues tenemos mejores condiciones de infraestructura de vivienda que otros. Puede que, pues desde la opinión personal, tal vez hayamos enfrentado menor o mayor dificultad, pero todo es completamente válido. ¿Cuáles son los aspectos que constituyen mayor dificultad para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID en la vivienda? ¿Qué aspectos constituyen mayor dificultad para enfrentar la emergencia sanitaria actual en la situación descrita aquí? Listo, ya tenemos 10 respuestas. Gracias a quienes están participando activamente. Listo. Entonces, aquí están. Para todos, por favor, regresamos a la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Qué aspectos constituyen mayor dificultad para enfrentar la emergencia? Falta de servicios sanitarios. Fíjense que es una constante en las preguntas que hemos venido respondiendo, en las que ustedes han venido participando. ¿Listo? Entonces, falta de servicios sanitarios, pobreza económica, nuevamente, necesidades básicas insatisfechas, que puede pues estar relacionada con esa pobreza económica precisamente. Desempleo, que genera pues pobreza, ¿no? El ordenamiento territorial, interesante que lo hayan nombrado y que tenga pues que tenga una relevancia alta. Ese ordenamiento territorial, por ejemplo, tiene que ver con algo que acá aparece también que dice no hay abastecimiento de agua, por ejemplo. No hay una ventilación adecuada. No están en las bases de datos. ¿Cierto? Todas esas cosas, las condiciones de salubridad, pues hacen parte también de ese ordenamiento territorial que se está haciendo tal vez de manera limitada o que no se está haciendo de la manera adecuada o que tiene pues definitivamente falencias y que se pueden ver independientemente de las condiciones igual pues económicas de las diferentes personas en las ciudades, por ejemplo, especialmente, porque igual hay condiciones, o sea, estas condiciones, por ejemplo, de desabastecimiento se pueden dar en una ciudad y en barrios, digamos, tan exclusivos, pensando en las ciudades costeras, por ejemplo, de Santa Marta, ¿cierto? De Riohacha.
estas, en algunos, incluso en estos barrios de, no sé, con mejor calidad, perdón, con mayor tal vez nivel adquisitivo, mayor nivel de ingresos, pues igual el problema, si el agua es un problema, también está el problema ahí y tiene que ver con el ordenamiento territorial. Listo, entonces de aquí, ¿qué sacamos? Yo creo que ese ordenamiento territorial también se relaciona con esa falta de servicios sanitarios, podría ser, ¿cierto? La pobreza, como ustedes la muestran, hace que pues haya esa falta de servicios sanitarios y que no haya necesidades básicas insatisfechas. Entonces, yo creo que vamos a sacar esas tres. Falta de servicios básicos, falta de servicios sanitarios, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que participaron en estas actividades. Entonces, volvemos acá al taller. ¿Qué es lo que quiero? O sea, nos falta la última parte. ¿Qué es lo que estábamos haciendo acá? Pues estábamos haciendo precisamente un diagnóstico. ¿De qué? Un diagnóstico territorial, tratando de hacerlo, tratando de conectar este territorio que compartimos todos, que realmente no tiene una delimitación espacial específica, y conectar para entender, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que más ustedes consideran como deben ser priorizadas y que más, no solamente que más deben ser priorizadas, sino que más nivel como de, o sea, que más se repiten, que más se consideran todos ustedes como miembros de esta comunidad virtual, que son fundamentales para empezar a hacer una gestión adecuada del territorio en relación con el autocuidado frente al COVID-19, frente a los riesgos y el autocuidado al COVID-19. ¿Cuáles son estos entonces, de todo lo que dijimos en estas tres preguntas, lo que yo les comentaba, la idea es empezar a triangular y empezar a entender, digamos, cuáles son como estas grandes problemáticas, estas grandes temáticas que son que se pueden, sí, que son conjuntos, que se pueden agrupar para empezar entonces a identificar cuál sería el objetivo primordial, teniendo en cuenta que tal vez hay muchas problemáticas en los diferentes territorios a los que vayamos, o en el territorio, por ejemplo, aquí común que nosotros estamos en este momento evaluando y analizando. Lo importante siempre es empezar a entender cuáles son como esos aspectos que son más priorizados y priorizados por la comunidad y son más prioritarios a atender en el territorio para empezar a hacer la gestión colectiva desde ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Ustedes hablaban del uso del tapabocas en la primera pregunta, de la ventilación y la aglomeración, el distanciamiento, medidas y elementos sanitarios, y eso se relaciona directamente con esto último que ustedes mencionaron en para la tercera pregunta, que es falta de servicios sanitarios. Entonces yo creo que podríamos trabajar, claro que por supuesto, ahorita porque no tenemos el tiempo suficiente, esto es simplemente una introducción, no lo estamos haciendo de tú a tú, como cotejándolo realmente con toda la comunidad, pero pues esta es una discusión que se hace con la comunidad de manera permanente, ¿no? Entonces, acá lo voy a hacer yo, igual esto no significa que pues no esté tomando en cuenta precisamente toda esta información, es la que ha salido de la participación de ustedes, pero considero que esos temas todos estos elementos que acabo de mencionar, se podrían englobar en falta de medidas y servicios sanitarios, ¿cierto? Esa podría ser como una de estas grandes temáticas que ustedes ven como priorizadas, la falta de servicios sanitarios. Por el otro lado, entonces aquí me hablaban de la pobreza, aparece en las tres preguntas, pobreza, en el otro lado, en la segunda, pues nos hablan de renta básica, seguridad social, y ustedes en la tercera pregunta también hablan de pobreza. Entonces, tal vez, no sé, la pobreza es la gran problemática, quizás, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta seguridad social y renta básica para poder atender a esa pobreza. Entonces, yo creo que, aunque sabemos cuál es el problema, que es la pobreza, efectivamente, podríamos pensar que podemos poner las dos, seguridad social y renta básica, que vienen siendo elementos que se relacionan directamente con la atención a esa problemática grande que es la de la pobreza, ¿cierto?
seguridad social, renta básica, falta de servicios sanitarios. Y por otro lado, hay algo que también ustedes han mencionado con ahínco, y es pues el hecho de la educación, que falta pues educación, ya sea porque hay una ausencia de, o sea, porque parte es la necesidad, la interés en también buscar esa información por parte de cada uno, pero también porque de pronto no hay pues una estrategia adecuada, ¿cierto? No se ha hecho una estrategia adecuada. Entonces, pues ustedes hablan precisamente de la responsabilidad, de conocer mejor el problema, que eso también tiene que ver con la seguridad social un poco, educación para la sanidad, ¿listo? Entonces, yo creo que eso podríamos ponerlo en esa podría ser como esa otra gran temática, educación, falta de educación para la Natalie, sanidad. Dime. estoy recogiendo todos los conceptos que me estás dando para que podamos extender a través del slide la pregunta con todas estas categorías. Tendrían que ingresar con el código 29300 ¿Sí? Para que puedan votar por cada una de estas categorías y ya tener como un balance global, ¿sí? ¿Me recuerdas el código? 29300. Gracias, listo, ya te repito, tenemos ¿cuántas opciones? ¿5 o 6? Tenemos hasta el momento, tengo anotada, O sea, uso de yo te las... tapabocas, o si quieres, Espera. dímelas y yo los voy a anotar. Sí, para que los veamos, porque este de educación para la sanidad, creo que lo de el tapabocas, acuérdense que la idea es hacer que nosotros también empecemos a revisar como cuáles serían estas grandes categorías, para empezar entonces a atenderlas ya cuando definamos con la comunidad cuáles de todas estas cosas que tal vez no están funcionando también en el territorio, que es lo primero que vamos a empezar a atacar o a acatar o a solucionar, que les decía. Entonces, lo del uso del tapabocas, recordemos que dijimos que el uso del tapabocas, la falta de conciencia, conocer mejor el problema, lo podíamos englobar en educación para la sanidad. Entre más educación tengo también, no solamente de cómo usar el tapabocas, sino también de cómo desechar el tapabocas, por ejemplo, de cuáles son los tapabocas que sí me sirven, ¿cierto? Todas esas cosas sería educación para la sanidad, renta básica, seguridad social, falta de servicios sanitarios y ordenamiento territorial. Lo que les digo, ideal sería que, por ejemplo, pues pudiéramos conversar realmente si es o no es el mejor nombre para la categoría que estamos tratando de armar, y pues por supuesto esto se podría hacer, por ejemplo, en un tablerito y empezar a hacer las conexiones con la misma comunidad y entonces completar, pero en este momento finalmente lo que siempre hacemos, porque el proceso es participativo, pues es ser mediadores quienes estamos tomando como la batuta del investigador, por decirlo así, desde la academia, pero todos son co-investigadores en el proceso de gestión territorial, solo que acá pues dejar el micrófono abierto y participar en este momento en eso no nos permitiría terminar el taller. Listo, entonces nuevamente te lo repito, Nico, para que estemos sintonizados: educación para la sanidad, renta básica, seguridad social, falta de servicios sanitarios y ordenamiento territorial. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ahora sigue? Nosotros ya, por ejemplo, hicimos toda este primer paso, que fue como recoger toda la información de acuerdo con sus opiniones y sus vivencias personales a través de pues este ejercicio como diagnóstico, que era más un ejercicio que nos llevaba a esos escenarios para escoger estas 5 grandes problemáticas. Y ahora lo que tenemos que hacer es priorizarlas. ¿Cómo las vamos a priorizar? Pues para eso vamos a volver a ir al Slido, por favor, que creo que esa no nos quedó aquí, Slido. Ah, pero no es 45572. Bueno, vuelvan a Slido, por favor. Pero entonces el código es 29300. No le crean a la pantalla que estoy compartiendo, créanle a Nicolás, que lo está escribiendo en el chat. Entonces, 29300. ¿Y qué es lo que van a hacer allá, por favor, en esa página? Vamos a darle una puntuación a esos elementos que sacamos como los que son más destacados.
frente a la imposibilidad de pues tener un mejor autocuidado y enfrentar los riesgos del COVID-19. Entonces lo que quiero es que por favor vayan y le den una puntuación. Nico, ¿me podrías recordar, porfa, la puntuación? El primero sería, el número 1 sería para el que tiene más importancia, o cómo Sino, es que... es que estoy tratando de proyectar la pregunta, sino que tengo acá un problemilla para que puedan acceder las personas. Está habilitado, pero no me está funcionando. Si me dan unos minutos, por favor. Vale. Los más pobres no pueden dejar de trabajar, fíjense en eso. Entonces, renta básica, seguridad social, cuando haría falta que cada persona se responsabilizara, tal vez eso podría ir en la educación. Aquí les sigo mostrando esta parte. Nico, mira por favor un momento, les voy a compartir a todos acá. Hay una parte en los pools que se llamaba segunda parte, no sé si estás ahí, que ahí era donde podíamos modificar y rápidamente pedirle a la gente. Acá, taller cualitativo parte 2. Sí, sí, como te fijas, el código es 29300 Sí, y ya está modificado igual, pero no me está permitiendo habilitarlo a todos los asistentes, o sea, los asistentes no pueden ingresar. No sé qué está pasando. Bueno, mientras tanto, por favor, entonces igual les voy mostrando. Y pues igual esto también es una herramienta que ustedes se pueden llevar, entonces les muestro el detrás de, digámoslo así. Hasta el momento les he mostrado los resultados, ¿no? No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar con Slido, está Slido y Mentimeter. Son dos herramientas que son muy buenas para hacer trabajo cualitativo también desde la virtualidad, bueno, así, y que pues es una herramienta que nos permite mostrar también resultados así en vivo y generar interacción y participación. Entonces, esto que les estoy mostrando en este momento es como el tablero de mando, digámoslo así, donde tenemos la posibilidad de escribir nuestras preguntas y de generar las opciones para los demás. Entonces, bueno, la idea sería, desafortunadamente no sé qué pasó porque no pueden. Slido tiene límites de preguntas pues sí, hablando de seguridad, de renta básica y de la pobreza y esto, bueno, pues sí tenemos la opción, o sea, si estamos en la versión gratuita, solamente podemos hacer 3 preguntas, sí. Entonces, la otra página es Mentimeter. Mentimeter tiene la posibilidad de que podemos ingresar fotografías también ahí. Pero bueno, cada una tiene sus más y sus menos. Ay, no sé qué pasó, desafortunadamente, porque pues el pool ya está habilitado. No sé por qué. Por favor, intenten. Ay, el evento. Ya sé qué pasó. Tenemos un problema aquí con la fecha en la que lo pusimos. Ya rápidamente les voy a cambiar la fecha porque sí me interesa que ustedes vean esta parte. Y bueno, ahí mientras tanto ustedes se van dando cuenta también cómo es que uno usa la aplicación, que creo que esto pues no sobra. Hoy es 17, febrero 17, y creo que ya podemos, que ya podrían ustedes ingresar. No sé si Nico me confirmas, si ya con eso queda habilitada para todos. Ya quedó habilitada. Súper, eso era el problema. Entonces, por favor, quiero que vayan nuevamente a Slido, pero con el código 29300, y en esa lo que van a hacer es calificar. Calificar entonces cuál de estos factores dificulta mayormente el autocuidado ante el COVID y pues aumenta los riesgos, ¿no? Que no solamente dificulta el autocuidado, sino que además aumenta el riesgo. Entonces, ustedes tienen que... sí, creo que es calificar de 1 a 6, ¿cierto, Nico? Por supuesto, el primero será el, pues, el que ustedes... En esta opción ustedes tienen la posibilidad de seleccionar el orden de importancia para cada una de las variables propuestas.
Eso. cuando están señalando cada uno de los círculos, pueden darle un orden. Entonces, así el sistema va organizándolos y les va dando como un nivel de importancia. Ujú. Listo, entonces, mientras ustedes van calificando, cuál sería como en el orden de prioridad, todo es importante, pero digamos que esto también es necesario, especialmente cuando no tenemos la posibilidad de trabajar con la comunidad por largos periodos de tiempo, sino que de pronto queremos empezar a hacer con ellos el proceso de gestión territorial, pero no vamos a poder acompañarlos por 2 años, 4 años, que sería lo ideal, ¿no? Pero que queremos dejar como esa primera piedra puesta, pues tenemos que priorizar, es importante. Listo, creo que la gran mayoría de personas nos ha hablado de pobreza económica. Segunda, falta de medidas y servicios sanitarios. ¿Cuántas personas? Vamos, 24. Renta básica, seguridad social y ordenamiento territorial. Listo. Para ir avanzando, el taller dura hasta las 6 y tenemos una segunda parte que es la parte pues en la que les vamos a mostrar como unos ejemplos de aplicaciones de esta metodología inicial, que eso es lo que va a compartirles Nicolás, entonces voy a seguir adelante. Les cuento, entonces en este momento, por ejemplo, de acuerdo con los resultados que ustedes como comunidad, de la votación que ustedes como comunidad hicieron, se priorizó la pobreza económica y en segundo lugar la falta de medidas y servicios sanitarios. ¿Qué significa entonces? Que como comunidad, nosotros aquí que estamos en este momento creando una comunidad virtual, pues tendríamos que atender, consideramos que el asunto de la pobreza económica es el que es más relevante, la falta de medidas y servicios sanitarios tendría siendo el segundo, y los otros, aunque son relevantes, podríamos tal vez dejarlos para una segunda, tercera etapa, una etapa posterior para la gestión participativa del territorio. ¿Qué tendríamos entonces que venir a hacer nosotros? Venir a organizar cuáles serían los objetivos entonces realmente de nuestro proceso de gestión del territorio para poder empezar fundamentalmente a atacar el problema de pobreza económica y falta de medidas y servicios sanitarios. Claro, cuando nosotros pensamos en una gestión colectiva y participativa del territorio, pues digamos que la pobreza económica, la seguridad social, el ordenamiento territorial, todos estos son elementos, las medidas y servicios sanitarios son elementos que tienen una mayor responsabilidad, por lo general, pues en los entes del Estado y gubernamentales. Pero eso no significa que entonces, si el Estado no es un actor que realmente está cumpliendo con su papel, nosotros como actores territoriales no podamos hacer nada y no podamos intentar cambiar esas situaciones. Entonces, ¿qué vendría después de determinar cuáles son esos elementos que yo, que dentro del territorio queremos identificar? Pues, después miramos esto. Lo primero es que, previo a iniciar el proceso participativo para la gestión del territorio, que es lo que estamos haciendo en este momento, tenemos que identificar una comunidad, delimitar una espacialidad, establecer un objetivo general, que fue lo que les expliqué al principio. Yo quería, por ejemplo, identificar cuáles eran aquellas situaciones o factores que aumentaban el riesgo y que impedía pues, el autocuidado frente al COVID-19. Plantear una hipótesis. Nuestra hipótesis con Nicolás era que la falta de servicios sanitarios era la que iba a ser la prioridad. Pero para eso entonces, para identificar si ese objetivo nuestro y si esa hipótesis funciona, es adecuada, es correcta, pues hay que desarrollar un diagnóstico cualitativo o mixto con la comunidad que hace parte del territorio o con las diferentes entes que hacen parte del territorio. Nosotros, ¿cuál fue el método que utilizamos? Utilizamos este método cualitativo, que básicamente pues es un método como que utiliza la fotografía, no tanto como análisis de imagen, pero sí más como una manera de motivar y de favorecer la participación y el hecho de generar como una identificación de cada uno de los participantes en una situación específica particular. A partir de eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Redefinir el objetivo con la comunidad, ¿cierto? Decir como, bueno, la hipótesis que yo tenía, pues
fue o no, o sea, fue positiva o negativa, ¿cierto? En este caso dijimos no, es la pobreza lo que tenemos que empezar a gestionar primero y después la falta de servicios sanitarios, ahí sí. Entonces, es con la comunidad con quienes decidimos el objetivo y definimos la metodología. Eso sería ya para una segunda parte. Entonces, si este es el problema principal, ¿cómo vamos nosotros a atacar como comunidad? Entonces, vamos a empezar a generar nuestros propios emprendimientos, vamos a generar un sistema bancomunal, vamos a hacer, por ejemplo, si estamos en la ruralidad, pues son los ejemplos que se me ocurren porque he tenido la oportunidad de trabajar en eso, en áreas rurales, hacer galpones, hacer huertas, bueno, acá en la ciudad también, huertas comunitarias, bueno, ¿cómo vamos a hacer tal vez para favorecer o atacar tal vez el problema de la pobreza? ¿Listo? Cuando hablamos de cómo definir la metodología, entonces la metodología puede ser varias, múltiples formas de preparar esa metodología y básicamente se centra en estos 3 diseños cualitativos básicos, que no significa que si yo cojo solo IAP no puedo involucrar diseño narrativo o no puedo involucrar diseño etnográfico o viceversa, sino que lo interesante es que yo sepa que hay pues estos 3 diseños cualitativos básicos y que entre ellos, si los entrecruzo, puedo generar una metodología específica muy rica, muy adecuada para el territorio, para la comunidad con la que estoy trabajando y que eso también se define de manera participativa. Claro, ¿qué es lo que yo hago? Porque si no, entonces, ¿cuál es mi función y para qué estamos aprendiendo? Lo que les digo, mediar. Yo soy la que dice, sí, pero yo sé que tal vez nos puede gustar esto, pero lo más adecuado para enfrentar este problema es esta metodología realmente combinada con esta otra. O sea, ustedes lo que tienen que hacer, pues son precisamente como estos líderes que van enfocando el paso a paso de ese proceso para que realmente puedan pues, cumplirse los objetivos. ¿Listo? Entonces, una vez definidos los objetivos del proyecto que sigue, ahí sí, por ejemplo, se puede hacer un mapeo participativo, porque acuérdense lo que les decía, el territorio tiene fundamentalmente una base espacial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar los datos necesarios para obtener los resultados esperados, identificar junto con la comunidad los datos que pueden ser mapeados, verificar qué datos existen en bases de datos y mirar si, por ejemplo, esos datos que existen en la base de datos están actualizados, son reales, ¿cierto? Y si no, pues entonces se puede con la comunidad hacer como una actualización de esos datos que ya existen. Y pues lo último, lo que les comentaba, revisar metodologías de mapeo a utilizar y las metodologías cualitativas que se integrarán para fortalecer la información. Todo eso se hace a partir de un diálogo permanente con la comunidad. ¿Qué es lo importante acá? Que los métodos cualitativos, pues, son igual de rigurosos que los métodos cuantitativos. Solo que acá la calidad del dato es más importante que la cantidad de los datos. Que acá no hayamos estado así, no sé, que asumo que todos son de Colombia, que en Colombia tenemos más o menos, no sé, 50 millones de personas y hoy nos conectamos solo 50 personas. Eso no significa que entonces mis datos no pueden ser más o menos, o bueno, tal vez cerrémoslo. Pensemos en la región cundiboyacense quizás, no sé, que no son característicos y que no me dan cuenta de, claro que sí, porque depende de la calidad de la pregunta que yo hago como investigador, ¿cierto? De las personas a las que voy a entrevistar, de las personas que tengo en cuenta para participar en este proyecto, ¿cierto? O sea, no a quienes tengo en cuenta, es decir, a quienes rechazo y a quienes sí traigo, sino pues la convocatoria que hago, y eso es lo que asegura que tenga calidad mi metodología y mi investigación. Porque además pues es igual de rigurosa y valiosa porque parte del mundo conocido, que es sus experiencias, que fue lo que hicimos ahorita, y porque está enfocada en conocer hechos, procesos y personas. Y por eso especialmente pues es ideal para lo participativo. ¿Listo? Ahora sí, les dejo con Nicolás. Te sigo compartiendo la pantalla, Nico, la compartes tú. Si quieres, yo te voy diciendo Vale. que la pases. Creo que así es mejor para no demorarnos más. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Natalie por este primer momento de nuestro. Voy a tratar de complementarlo. Siguiente. Ya, voy.
no bajan. Ya. Pues bueno, en este segundo momento queremos ser un poco más expositivos e ilustrativos de dos ejemplos que voy a traer a colación donde se articulan los métodos cualitativos con los sistemas de información geográfica. Estas dos investigaciones es el primero sobre el espacio deportivo y la recreación ciudadana, todo es en el marco de la imagen de ciudad en Bogotá, desde un escenario emblemático de deporte en la ciudad. Y el segundo sobre un grupo de estudiantes en pregrado en geografía que realizaron un trabajo y tuve la oportunidad de acompañarlos en levantar digamos, en consolidar el levantamiento de una información sobre la percepción de la contaminación hídrica en el municipio de Gachantibajo. Siguiente. Antes que eso, quisiera hablar sobre la participación, porque es uno de los ejes fundamentales dentro de la apuesta que estamos haciendo en el diplomado, y que si bien es un abrebocas, me parece importante mencionarlo y hacer como ciertas aclaraciones. Entonces, para ello, pues traje a Mafalda preguntándose qué yo opinaría, pero mejor no tocar el tema, ¿no? Entonces, la participación, digamos, dentro de la política y dentro del ordenamiento territorial, se ha puesto dentro de cada uno de ellos, se considera que para tener territorios más equitativos y justos, hay que incluir este concepto de participación. Entonces, se da como hecho, pero al final no se discute sobre que las decisiones en esos territorios no son solo el producto de la voz institucional, sino también de todo, digamos, la sociedad civil. También entonces la participación llega aquí como un lugar común y un discurso políticamente correcto, pero se vuelve un accesorio, ¿sí? Se vuelve algo enunciativo. Pero la idea y nuestra postura dentro de este trabajo que ya desde el grupo de investigación se viene cosechando y cultivando es precisamente concebir primero que hay tanto de la sociedad civil como de las instituciones partes importantes y autoridades en la construcción de las decisiones al final, que es la profundización de la participación. Entonces, siguiente. Dentro de todo esto, digamos que este contexto así a grandes rasgos sobre el concepto de participación digamos, se ha argumentado que si bien hay una redundancia en todas las políticas y en el manejo del ordenamiento territorial, por ejemplo, hablemos así, se ha convertido al final en una instrumentalización de la participación. En virtud de aquí hay como una proliferación de mecanismos. Entonces ya no es la participación por la participación, solo un hecho enunciativo y de incluirlo en las políticas, sino la discusión al final es cómo hacer de una participación genuina o cómo profundizar la participación. Entonces, quisiera como plantearles una pregunta para que me respondan con la letra que corresponde a cada una de estas soluciones. Entonces, en función de este contexto de que la participación está, digamos, como un discurso políticamente correcto y bastante extendido, pero al final la discusión grande es el cómo. Entonces, yo les digo, bueno, les pregunto a ustedes cómo. El problema al final es una cuestión de escala, entre poblaciones un poco más pequeñas, llamémoslo municipios o pueblos un poco más pequeños, ahí sí vamos a lograr mayor participación. Esa sería la opción. ¿Ustedes qué dicen?
La opción B sería definitivamente la capacidad que tiene el Estado para llegar al territorio. O la opción C sería enfocada a los mecanismos que se ofrecen tanto en el centro como en la periferia digámoslo así, trayendo a colación, digamos, Colombia, serían los mecanismos, la solución para poder llegar a una participación genuina. Entonces, si pueden responderme por el chat, ¿cuál de esas opciones consideran ustedes que solucionarían como este meollo de cómo hacer de la mejor forma la participación y ese cómo? Por acá responden Camilo Guevara, la A, María Camila Contreras, la C, Camilo Guevara A, Iris Laverde C, Daniela Chaparro A, Dani Javier García Higuita A, Nubia Lisbeth Rivera A, Nicolás Lara B, Hasley Lame C, Juan David Ramírez A, Juan David Ramírez B, Gina Díaz B, Silvia Suárez B, Maidi del Toro Román B, Ariel Tarazona, la B, la comunidad o sociedad, David Cruz B. Bueno, la A. Esta pregunta era una pregunta provocadora en cuanto tiene que ver, siguiente, por favor. En cuanto a la participación, tiene que ver con la democracia. Y dentro de un modelo hegemónico de la democracia, asociado a la democracia representativa, la cuestión de la escala es como una de las dimensiones o uno de los aspectos de ese modelo hegemónico hegemónico de la democracia representativa. Pero nosotros acogemos como la postura de que la participación debe ser un proceso fundamental y que es la contrarrespuesta a esa democracia representativa. Es decir, una democracia participativa donde se puedan tomar decisiones y no solo se deleguen a las personas, digamos así, que están en la parte más alta, sino que sea de una participación directa. Es decir, que articule también los canales y que no solo sea democracia participativa, sino que también se articule con la democracia representativa. Siguiente. No, la anterior. Voy. Eso. Porque es importante, ahí estamos viendo el mapa de Colombia y aparecen lugares emblemáticos del turismo, porque la participación entonces se articula con los sistemas de información geográfica o en general con el territorio. Y es porque nuestra capacidad de participación o como la concibamos nos permitirá llegar a generar mecanismos o argumentos o, digámoslo así, como posturas sólidas sobre qué hacer, por ejemplo, con el turismo. Si en todas las regiones del país queremos turismo, ¿cómo queremos hacerlo? Y de alguna forma u otra extender ese conocimiento y esas capacidades a las personas que habitan en estas áreas locales. Entonces ahí se articula participación, democracia y territorio. Siguiente. No sin dejar de lado que me pasa. Sí, por favor. Gracias. No dejando de lado que los métodos cualitativos, que es, digamos, como este interés por entender lo humano, y lo humano nos remite a las representaciones, o sea, qué capacidad tiene el humano de representar su pensamiento. Los métodos cualitativos nos abren un espectro muy amplio para poder comprenderlo, más allá de explicarlo,
Y de esa forma los métodos cualitativos tienen como un rol muy importante en hacer efectiva esa democracia, porque no necesariamente nosotros que, digamos, en la ciudad tenemos una facilidad de entendernos con representaciones muy homogéneas, incluso que están ahorita, digamos, permeadas por la virtualidad. En otras regiones quizá del país sean otro tipo de representaciones, otro tipo de discursos, y ahí es donde los métodos cualitativos tienen una amplia relevancia para hacer de la participación, pues, digamos, hacer una participación genuina. No solo decir que si tú no sabes usar un computador no puedes participar. De ahí, de ahí se enlazan todas estas piezas de las cuales quería aclarar antes de empezar a mostrarles los ejemplos, porque viene un poco articulado. Entonces ahora sí, sigamos al primer ejemplo, que es la imagen de ciudad. Entonces, esta pequeña investigación tenía el objetivo de comprender. Los métodos cualitativos comprenden, no explican, no tienen la respuesta absoluta a cierto fenómeno que nos interese. Comprender la imagen de la ciudad desde un espacio recreativo y deportivo en particular, como el complejo acuático. Allí se utilizaron ciertas herramientas. ¿Y por qué se interesaron por la imagen y los imaginarios? Ustedes podrían cuantificar la imagen que se les pasa por la cabeza cuando les pregunto por un espacio deportivo. Quizá sí, quizá no, asociándolo con alguna fotografía, con algún símbolo, pero también, digamos acá, la gran inquietud era observar más allá del espacio factual y ver cuáles eran las imágenes que se asociaban o que tenían de hecho las personas que circulaban o deambulaban por este espacio y que al final redundaban en una imagen de ciudad. Siguiente. Para ello entonces se usaron dos métodos cualitativos. El primero fueron unas entrevistas semi-estructuradas con personas, tanto deportistas como incluso padres de familia que y acompañaban a estos deportistas. Segundo, dale, por favor. Y también hubo un ejercicio de cartografía social participativa, como Natalie ya había dado una introducción. Entonces, uno de los primeros resultados fue la localización de unos hechos, digámoslo así, factuales, o sea, que tienen materialidad concreta, pero también asociado a la percepción que tenía la gente sobre ciertos espacios. Entonces, en verde se señalaron los espacios verdes o recreativos donde podía la gente hacer, digamos, lo hacía algún tipo de deporte, y en color rosado lo que era opuesto a ese ejercicio de deporte. Vale aclarar que en este contexto, que es muy particular, las personas asociaban el deporte con la salud. Entonces, lo opuesto al deporte y la salud eran lugares donde de alguna forma u otra había ciertos, digámoslo así, como ciertos vicios, como entonces empezaron a señalar bares o lugares donde discotecas o áreas consideradas para el expendio de alguna droga, y que eran opuestos también en el sentido de que eran privados y no eran públicos. Entonces, esta fue una primera aproximación. Esta fue una de las primeras aproximaciones producto de la cartografía social, que precisamente la gente ni siquiera se había enfrentado a un mapa, sino que también medio se ubicó y también tiene una percepción, no es la cuantificación de cuáles son los lugares. Siguiente. Y producto de las entrevistas, hubo uno de los resultados interesantes, y es que la imagen de ciudad, producto de las entrevistas, la imagen de ciudad reflejaba una ciudad dispersa, como desordenada, ¿sí? Y que ese constante crecimiento que ofrece espacios para la recreación y el deporte
en ciertos lugares de la ciudad, o sea, como con una localización muy restringida. Eso fue, por ejemplo, uno de los resultados, así como ahorita hablamos que uno de los resultados era la falta de servicios sanitarios. De esta búsqueda a través de las entrevistas, uno de los resultados fue que la ciudad es dispersa y evidentemente los lugares para hacer deporte están muy localizados. Entonces, yo les pregunto ahora, dale siguiente. ¿Usted cree que el crecimiento urbano como fenómeno planeado y a la vez como un fenómeno espontáneo o desordenado afecta la oferta de espacios deportivos en la ciudad? Respóndanme ahí rápidamente por el chat. ¿Ustedes qué piensan? Si hay alguna relación, ¿cómo lo ven? ¿Qué imagen o qué percepción tienen alrededor de ese tema? Sí tiene relación, Daniel Chaparro sí, más casas y menos áreas verdes, Lorena Forero sí señor, Silvia Suárez sí, si alguien quiere escribir un poquito más, lo pueden hacer, sí, claro, porque priorizan otro tipo de espacios que no sean deportivos. Bueno, vamos a ver quién más responde. Nadie más. Sí, de acuerdo a la planeación del territorio, dice Galdanam, depende precisamente de si es planeado o no, dice Germán Dulcey. ¿Qué otra respuesta? Demos unos segundos un poquito más, a ver si alguien más se anima a responder. Tiene relación negativa. Si no es planeado y articulado con la sociedad, dice Dani Javier García Higuita. Hasley Lame dice, por supuesto, aunque con una mejor planeación de ordenamiento territorial se podría conseguir un balance entre los servicios básicos para la población civil. Fenómenos como la conurbación y la urbanización de áreas rurales afectan la oferta de espacios naturales usados para la recreación y el deporte. Sí lo afecta porque la planeación prioriza ciertos usos del territorio, aunque pueden existir espacios deportivos espontáneos. Pues bueno, me parece muy interesante en cuanto hay como cierto consenso, hay como cierto, sí, cierto consenso en esta respuesta. Entonces, vale aclarar que esto fue el resultado de una percepción que yo rescaté del preguntarle a la gente en un espacio determinado que era deportivo y recreativo y es emblemático en la ciudad. Pero, ¿qué pasaría? Dale siguiente, por favor, Natalie. Si lo contrastamos con datos cuantitativos, ¿será que son complementarios? ¿Será que podríamos compararlos? ¿Sí? Este es el mapa de Bogotá con la densidad poblacional y a su vez tiene una capa de puntos donde están los escenarios deportivos en la ciudad. Y si se dan cuenta, lugares como Suba hay una alta densidad en esta parte superior izquierda, cerca al encabezado. Hay una alta densidad de población, pero no hay escenarios deportivos. Entonces, ¿en qué medida los métodos cualitativos me permiten acertar? ¿En qué medida también me permiten complementarlo con los métodos cuantitativos y contrastarlos? Pues bueno, este es como uno de los ejemplos que me gusta que hallé como pertinentes para mostrar que evidentemente yendo a la cuantificación de la población y la localización de los lugares, se puede ver cómo hay cierta concordancia en que lugares donde hay muchísima gente no hay tanta oferta
de este tipo de espacios. Dale siguiente, por favor. ¿Cómo aporta la gestión? O sea, ¿cómo aporta recabar esa información que hicimos a través de los métodos cualitativos a la gestión del territorio? Dale siguiente. Precisamente validando esos imaginarios con hechos puntuales que le ofrecen a la sociedad civil argumentos en escenarios de toma de decisiones. Hacer esos procesos de reflexión y de validación de testimonios y de imágenes que también se pueden contrastar con métodos cuantitativos sirven de argumento para decir, bueno, nosotros tenemos la capacidad, entendemos el problema y tenemos la capacidad también de formular o de proponer y así exigir un poco de canales o de abrir canales para poder participar y tomar decisiones sobre esos espacios. Ese no era el fin concreto de la investigación, era entender, comprender los imaginarios y la imagen de ciudad. Pero al final, pues puede servir para eso que les vengo a contar. Entonces ahí viene la primera reflexión, que es que los métodos cualitativos no son menos rigurosos o excluyentes de los métodos cuantitativos. Ahora vamos a seguir al segundo ejemplo. El segundo ejemplo fue el trabajo realizado por 4 estudiantes de pregrado en geografía que estuvieron en Gachantiva y se preocuparon por las percepciones en torno al agua. Entonces acá hay un ejercicio interesante porque no fueron a medir en qué proporciones estaba contaminada el agua, sino le preguntaron a la gente, a una población en especial, y a partir de eso hicieron un trabajo, por decirlo así, más positivo, como más esquemático. No estamos hablando de resultados en discurso, sino algo muy puntual como un mapa. Dale siguiente. Entonces, ¿cuál fue ese proceso de creación? Ellos entregaron como un esquema de qué es el municipio de Gachantiva. Siguiente. Luego le dijeron a la gente, bueno, por favor identifique las actividades que usted considera que contaminan el agua. Por favor, localícelo en cada una de sus veredas. Entonces pusieron en la parte alta una vaca con una papa y en unos lugares coincidían, algunas convergían más actividades que en otras. Ahí vale aclarar, dale siguiente, que la creación digamos, de este proceso de construcción de una representación ya tangible de un problema en especial que es la contaminación del agua, es un proceso consensuado. Estos iconos que yo les muestro acá son predefinidos y ellos como líderes del proyecto decidieron solo asociar una imagen, por ejemplo, en este caso de un cerdo, a este color rosado con estos ojos y esta nariz. Pero la idea es que ese proceso de creación de iconos y de creación también de la representación gráfica sea un proceso consensuado y construido con la gente. Pero así fue como lo hicieron ellos. Siguiente. Entonces, a partir de esa percepción dijeron, bueno, consideramos que esta es una información importante, pongámoslo, tratemos de darle como una especie de índice, de redundancia, de cuántos factores hay por vereda y así estimar pues una variable como la intensidad de la contaminación según la cantidad de fuentes o vectores que más inciden en este municipio. Entonces ellos categorizaron y, por ejemplo, en la mitad hay 3 factores que están afectando, por eso tiene un color un poco más oscuro. Entonces, a partir de la percepción, ya empezaron a tratar de representarlo de una forma un poco más cuantitativa, entre comillas. Siguiente. Para llegar a esta propuesta más grande, ¿sí? Una propuesta ya más acabada sobre la presencia de actividades que pueden contaminar el agua con esa capacidad de categorizarlo, pero siendo fieles a creer en la percepción de la gente.
No llegaron al punto de contrastarlo, a medir y llegar a contrastarlo, pero hicieron un trabajo de confianza, de escuchar y de trabajar y construir en conjunto con ellos. Pero hubo un gran reto y es cómo extender ese conocimiento, cómo hacer que esas herramientas sean de uso de la gente. Entonces tratamos, ahí yo tuve un poco de protagonismo y es montar esto en Internet. ¿Cómo podríamos montar esto en Internet y que la gente de pronto más adelante lo esté retroalimentando o lo reverifique? Entonces, dale siguiente. Dale siguiente. Lo que hicimos fue montar la información en una página, como en un visor de acceso libre que se llama QGIS Cloud, donde primero se les compartió a la población local en donde se había montado la información, cuáles eran las capacidades de esta información, o sea, cómo se podía modificar, en qué consistía, qué facilidades de acceso tenía. Y pues posteriormente se trató de enseñarles, o eso quedó como en una fase prevista más adelante, y es enseñarles a usar el sistema de información geográfica para que ellos modificaran y hicieran ya un uso y se apropiaran de esta herramienta y pudieran compartirlo y hacer como un control de cuáles son esos contaminantes que al comienzo eran perceptivos, pero después los estudiantes ayudaron a que fuera como un indicador priorizante por veredas. Entonces, creo que Natalie les comparte el link por el chat. Si le puedes compartir el link por el chat a los usuarios para que puedan ingresar a QGIS Cloud y puedan ver cómo convertimos pues este trabajo en Nico, no tengo el si enlace. quieren, sí, si quieres yo se los comparto. Por favor. Mientras tanto, les cuento a todos, les voy respondiendo un par de preguntas. Ese proceso que acaba de Me, describir Nicolás se llama dejar la capacidad instalada en las comunidades, que es ya pues algo que se hace posteriormente, ¿no? Pues yo lo que les explicaba, esto es un proceso, y algo de esto se va a ahondar en el segundo taller al que los invitamos dentro de 8 días. Estos talleres que estamos haciendo no van a ser certificados, porque pues hacen parte de nuestra introducción al diplomado en sistemas de información geográfica, los cuales pues al cual los invitamos se y, inscriban si tienen la posibilidad. Listo, y Nico. Ahí. ya, eso, déjame pasar la segunda diapositiva para poder terminar. Y esa es la segunda reflexión que les traigo a colación, y es cómo los métodos cualitativos amplían el espectro de la investigación al exaltar las representaciones y los discursos humanos. El núcleo y el corazón de este taller y del diplomado que queremos al que se integren y se animen a inscribir, tiene esta forma de ver los sistemas de información geográfica, la participación, los métodos cualitativos, esta forma integral de concebir estos sistemas para la solución de diversos problemas que se presentan en diferentes partes del mundo y en particular para Colombia. Entonces, espero que haya sido claro. Cualquier pregunta será respondida por el chat y muchas gracias por su atención. Listo. Sí, muchas gracias a todos y a todas quienes se quedaron hasta el final del taller. Les pedimos excusas por estos 7 minuticos que nos tomamos de más y les agradecemos de verdad al habernos acompañado. Cualquier duda, pregunta acerca del diplomado, lo pueden dirigir a... yo creo que Orlando, ¿me ayudas por favor ahí? Por correo se puede responder estas inquietudes y no sé si Orlando me ayudas ahí a compartir por el chat exactamente a dónde pueden escribir.
muchísimas gracias a ustedes por estar acá, de verdad, y esperamos que les haya, pues que les hayamos aportado en algún conocimiento nuevo. Y de verdad, pues nos gustaría verlos en el diplomado en Sistemas de Información Geográfica para la Gestión Participativa del Territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. El diplomado ayer, bueno, para los que todavía siguen acá conectados, también hay información del diplomado en la página de UN Radio y en la emisora de UN Radio. Ayer a las 9:30 de la noche emitimos un programa con muchísima información, entonces también les estaremos enviando por correo. De todas formas, nosotros tenemos sus datos, si nos los permiten, pues les estaremos enviando por correo también la información del programa de radio, donde pueden también tener más información. Hay descuentos, entonces pues anímense. Es un diplomado que además es también asincrónico, también tiene clases sincrónicas y asincrónicas, entonces pues quienes no tengan la disponibilidad como de estar asistiendo presencialmente, pues, sincrónicamente a las clases, la pueden también desarrollar en los tiempos que mejor se les acomode. Entonces un abrazo. Bueno. Muchas gracias a todos, los esperamos dentro de 8 días.